Hoy nos encontramos desde el Monumento a la Revolución, también en la Ciudad de México, en el Estado Federal de México. Y en esta ocasión queremos grabar un video relativo al proceso entre la Constitución de México de 1917 y desde luego la Constitución Política de Colombia de 1991. En la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el debido proceso aparece en el artículo 14, aunque no es explícito en denominarse que se refiere al debido proceso, sí se logra extractar de la lectura de ese artículo aspectos relevantes, principialística relevante, relativa, por ejemplo, al principio de legalidad. Es más, inicia con un aspecto bastante importante relativo al principio de favorabilidad, ¿no? Con aspectos relativos a la aplicación de las normas favorables. Pero también indudablemente está haciendo referencia a varios de los componentes del debido proceso. Se refiere al juez natural, se refiere también a la posibilidad de declararse o de tener más bien revestido sobre sí el ser humano la presunción de inocencia, que aunque no lo denomina presunción de inocencia, sí se refiere a la inocencia de la persona y dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las normas, pero que también solo podrá determinarse como tal con una sentencia judicial. Pero no solo llega al ámbito de la persona, sino que también hace referencia a los bienes y a las propiedades que tiene cada persona en relación con un proceso que se le pueda iniciar. En comparación entonces con nuestro artículo 29 de la Constitución de 1991, lo que nosotros encontramos claramente es que es mucho más explícito nuestro artículo, es mucho más significativo, es mucho más diciente, detalla más. Algún punto relevante es que el artículo 29 de la Constitución colombiana claramente hace referencia al derecho de defensa y contradicción, al derecho a designar un abogado. El artículo 14 de la Constitución mexicana no lo hace, no refiere expresamente, lo que, digamos, nos lleva a deducir que seguramente se hará a partir del desarrollo normativo, del desarrollo legal, pero muy seguramente también en sujeción a los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos que se han de referir o que han de precisar al derecho que tenemos las personas a la defensa, técnica inclusive por demás. Entonces, digamos que por la época es mucho más, también como nos pasaba con la referencia en video anterior relativo a ese comparativo de la Constitución colombiana y la mexicana, seguramente esto acontece por la época en que se redacta la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es más, ese artículo 14 le da una amplia relevancia a los principios generales del derecho y se refiere que la sentencia judicial que emita claramente un juez va a ser interpretada conforme al lineamiento judicial, a lo que diga el juez en su propia sentencia, pero que cuando ello no resulte posible en apego a la ley y a lo que manifieste el juez, habrá de acudirse a los principios generales del derecho. Entre tanto, la Constitución colombiana en el artículo 29 no se refiere puntualmente a principios generales del derecho, repito, por la época en que la hemos redactado. Recordemos que hablar de principios generales del derecho en el derecho actual pues es un poco más hablar de principios constitucionales, ¿sí? En cambio, nuestra Constitución permea todo el desarrollo constitucional de una gran gama de principios constitucionales que pudiesen denominarse en momentos pasados como principios generales del derecho. Entonces, dicho de esta manera, se garantiza el debido proceso en el Estado mexicano a partir de la Constitución, pero resaltamos que nuestra Constitución colombiana es bastante, pero bastante más significativa, de una mejor redacción y creo que de entrada nos expresa un espectro mucho más amplio en la protección de los derechos relativos al debido proceso.